una tira cómica del famoso Carlitos, Lucy, filósofa sobre lo que es la vida, se siente realmente nostálgica y piensa en las cosas más profundas del diario vivir. Dice, Carlitos Brown, la vida es como una silla playera plegable. Algunos la colocan en posición para ver dónde han estado. Otros la ponen para ver dónde están en el presente. Carlitos Brown dice en el siguiente cuadro, Lucy, yo ni siquiera puedo desdoblar mi silla. Conozco a muchas personas que se sienten así respecto a la vida. No saben si están mirando hacia atrás para ver lo que ha significado o si están mirando hacia adelante para ver lo que será, o mirando al presente. No se han figurado qué es la vida. Es como la joven mujer de negocios a quien fue a verla un corredor de bienes raíces que quería venderle una casa. Ella le dijo, ¿una casa? Nací en un hospital, me eduqué en un internado, me enamoré en un automóvil, me casé en una iglesia, comemos en restaurantes, pasamos las mañanas jugando golf y las tardes jugando cartas en el club, por las noches vamos al cine. Cuando muera, me velarán en una funeraria. No necesito una casa, necesito una cochera. Eso era todo lo que necesitaba, y así son muchas personas. Entran y salen, nunca están en casa. ¿Comprenden de qué estoy hablando? La vida puede ser un vaivén frenético para muchos de nosotros en esta generación. Es difícil comprender la vida incluso para los que somos creyentes. ¿Cómo hacerle frente a la vida con todos sus retos? Desde la silla playera doblada o viviendo en una cochera, puede ser algo muy difícil definir. En las palabras de la Biblia, la vida es como neblina que aparece por un momento y luego se esfuma. Es como la hierba que crece por una temporada y luego se seca. Uno de los mejores cuadros de la vida que presenta la Biblia es la de un peregrino que se halla de viaje por una tierra que no es suya. En las palabras del antiguo canto evangélico, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Una de las historias más queridas de este viaje que recuerdo haber leído como parte de nuestros momentos devocionales cuando era muchacho se titula El progreso del peregrino. Presenta en forma dramática las alegrías y peligros de la vida cristiana en esta tierra. Al abrir la Biblia hoy al Salmo 121, podemos oír al salmista clamar, Señor, necesito tu ayuda en mi vida, necesito ayuda para mi jornada, no sé cómo avanzar desde donde estoy a donde sé que se supone que debo ir. Señor, necesito ayuda. ¿Cuántos de ustedes han elevado alguna vez esa oración al Señor? Señor, necesito tu ayuda para mi vida. Ese es el título del mensaje de hoy porque el Salmo 121 es conocido como un salmo del peregrino. Nos da fuerza y valor para nuestra jornada por la vida. En este hermoso salmo, de apenas 8 versículos, se nos anima a confiar en Dios incluso cuando las cosas que nos suceden no son de nuestra preferencia. La confianza que se expresa en el Salmo 121 está enraizada en la grandiosidad de la visión que el salmista tiene de Dios, hacedor del cielo y de la tierra, un Dios en quien se puede confiar y que nos ayudará en las cosas mundanas de la vida en este peregrinaje aquí abajo. A pesar de todos los peligros que encaramos, los terrenos escabrosos y el clima desértico, podemos confiar en el Señor. El salmista nos recuerda que Dios no es ni demasiado grande como para no interesarse, ni su pueblo demasiado insignificante como para que Él no nos conozca. El Salmo refleja a un Dios que calma nuestras ansiedades y nos vigila como un pastor cuida a sus ovejas. En muchas versiones de la Biblia notarán un subtítulo en algunos salmos. Este dice, Cántico gradual. Hay 15 salmos con este subtítulo, empezando con el Salmo 120. El Salmo 121 es el segundo en esta lista de salmos. Los estudiosos piensan que son cantos que entonaban los israelitas que venían de las tierras bajas de Palestina, subiendo a Jerusalén para sus días festivos. Empezaban su viaje para las celebraciones especiales en el templo de Jerusalén y conforme avanzaban hacia el templo, en cada nivel entonaban otro de los cánticos graduales. Si uno los lee en orden, se puede ver a la congregación avanzando de las áreas periféricas de la tierra hacia el templo, en donde iban a adorar a Dios. Era una peregrinación. Es más, el Salmo 42:4 capta un vistazo de esto, dice, Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta.
Uno puede sentir que estos grupos de personas van avanzando hacia Jerusalén, entonando los cantos graduales conforme avanza el festival a los días de fiesta en la ciudad. También estos cantos los entonaban los cautivos al regresar del exilio en Babilonia a su ciudad. Pues bien, los cantos de peregrinación a Jerusalén se convirtieron en metáforas para nosotros hoy. No vamos a subir a Jerusalén para ninguna fiesta, pero el viaje nuestro es diferente, de las tierras bajas de este lugar al lugar al que Dios nos ha llamado. Estos cantos han sido de tanto aliento para muchos creyentes que han comprendido que estas son verdades que hay que saber conforme avanzamos por nuestra vida. Camino a estar con Dios por toda la eternidad. La Biblia en ninguna parte pinta esta vida como un lugar fácil. Muchas veces los creyentes se equivocan en esto. Piensan que el cristianismo como que le quita el aguijón a la vida y hace posible que uno avance viento en popa a toda vela. Es desafortunado que esto se recalque tanto, porque cuando las personas se ven en problemas, se desilusionan y sufren desencanto. Pero Dios no nos enseña eso en ninguna parte. Dice que somos peregrinos y extranjeros en tierra extraña, en donde no se nos reconoce y en donde a menudo se nos critica. El viaje por terreno montañoso al lugar a donde Dios nos llama puede ser a menudo muy difícil. Hay verdad en estos salmos que nos ayudan a avanzar por el camino. El Salmo 121 tiene 4 estrofas, pero en realidad son solo 2 secciones. Los primeros 2 versículos es la sección 1 y los últimos 6 son la sección 2. En primer lugar, notemos las posibilidades para escribir ayuda en nuestro viaje. Salmo 121, 1 al 2. El salmista nos da algunas ideas que podemos considerar cuando estamos tratando de hallar ayuda. ¿A dónde ponemos nuestra mirada? Para empezar, nos vemos tentados a mirar alrededor. Podemos mirar alrededor nuestro buscando ayuda. Primera parte del versículo 1. El salmista dice: «Alzaré mis ojos a los montes». Mientras ve con expectación su viaje hacia Jerusalén, ve a las colinas, contempla su viaje, ve la ruta, su destino final y siente a la vez ansiedad y expectación. Es interesante que cuando se estudia la Biblia con cuidado, se nota la importancia de los montes. Cuántas cosas grandes sucedieron en un monte: el sacrificio de Isaac, la muerte del Señor Jesús en el monte Calvario. La ley fue otorgada en el monte Sinaí. En un monte el Señor Jesús predicó el sermón del monte. Todas las montañas que se mencionan en la Biblia son importantes. En aquellos días, las montañas presentaban a la gente un cuadro muy distinto al que nosotros tenemos hoy. Aun cuando debo confesar que las montañas también son especiales para mí, puedo fanfarronear ante mis amigos por todo el país de que vivo a 20 minutos de las montañas, a 20 minutos del océano, y que en un par de ocasiones he ido a ambos lugares el mismo día. Es más, conozco personas que andan en esquís acuáticos y esquían en la nieve al mismo tiempo, simplemente para poder fanfarronear ante sus amigos en otras regiones del país y jactarse por el hermoso lugar en que viven. Las montañas son majestuosas. No sé de alguna otra cosa que calme mi espíritu y me ayude a poner las cosas en perspectiva más que irme a dar un paseo en coche por el Monte Laguna, en la Sierra Laguna. Ahí busco un lugar especial en donde uno puede simplemente caminar, pensar, contemplar el terreno, la belleza y el esplendor. Hay algo especial en las montañas que recuerda la majestad de Dios. Así eran las cosas en el Antiguo Testamento. Las montañas a menudo tuvieron un impacto positivo en la historia bíblica del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 55:12 dice: «Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso». O el Salmo 125, 1 al 2, que dice lo siguiente: «Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre». Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de las montañas como un lugar de bendición, pero ¿cuántos de ustedes saben que las montañas pueden también ser un lugar peligroso? En nuestra nación casi no pasa ningún invierno sin que oigamos que alguien se perdió en las montañas, alguien que fue a esquiar y se perdió. Luego, debido a la nieve que cae, no hay manera de seguir su rastro. En estos días, las montañas eran un lugar de peligro y dificultad. Había fieras salvajes y bandidos. Muchas veces las deidades falsas tenían sus templos en las montañas. Las montañas
no solo inspiraban majestad para el peregrino, sino también inspiraban peligro e intranquilidad por lo que pudiera ocurrir. Así, en los días del salmista, conforme el peregrino avanzaba hacia la montaña, la veía como lugar de temor y lugar de esperanza. Era un lugar de peligro y salvación. Las montañas eran la vivienda de las deidades paganas y el lugar donde Jehová tenía su templo. Así que el salmista dice: voy a mirar a las montañas. A menudo observamos nuestro alrededor en busca de ayuda, tan solo para descubrir que lo que pensábamos que iba a estar ahí nos desilusiona. Pues bien, entonces el salmista decide que al buscar ayuda va a mirarse a sí mismo. Número 2. Podemos ver dentro de nosotros mismos buscando ayuda. Segunda parte del versículo 1. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Para mí, resulta interesante notar cuán a menudo he oído este salmo cantado, enseñado o repetido, e inmediatamente me doy cuenta de que por largo tiempo malentendí lo que significa realmente. Es más, por muchos años leí este salmo de esta manera: alzaré mis ojos a los montes, porque de ahí vendrá mi socorro. La idea era que de alguna manera vamos a recibir ayuda de las montañas, pero no es eso lo que dice el salmo. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. Y pone ahí casi un punto y seguido. Luego, al principiar una nueva frase, pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? En otras palabras, la primera frase es una afirmación, la segunda es una pregunta. El salmista deposita su mirada en las montañas, luego se ve a sí mismo y se hace la pregunta: ¿en dónde voy a encontrar alguna ayuda? Está hablando consigo mismo. Usted pudiera pensar: eso no es saludable, pero lo hacemos todo el tiempo. ¿No es así? ¿Cuándo fue la última vez que se preguntó a sí mismo: ¿qué voy a hacer ahora? Eso es lo que el salmista está diciendo: voy a mirar las montañas. Sabía que tenía que remontar esas montañas para ir a Jerusalén. Luego se hace a sí mismo la pregunta: ¿dónde voy a encontrar ayuda? Mira a su alrededor, ve dentro de sí mismo y finalmente dirige su vista hacia arriba. Número 3. Podemos ver hacia arriba en busca de ayuda. En el versículo 2 encontramos una afirmación muy fuerte en este salmo y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Finalmente llega el punto clave. El secreto para comprender estos 8 versículos dice: miré alrededor a las montañas y no hallé ayuda. He visto dentro de mí mismo y no sé a dónde ir, pero finalmente vi hacia arriba y me di cuenta de que mi ayuda, toda mi ayuda, viene de Dios. ¡Qué lección para aprender al avanzar en nuestro viaje como peregrinos en esta tierra! Mi socorro viene de Jehová. Aquí se describe al Señor como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Esto no es accidente. Hay gran estímulo para nosotros cuando comprendemos su significado. Vez tras vez en el Antiguo Testamento aparece una frase breve ligada a las bendiciones que el pueblo judío pasaba de una generación a otra, como el Salmo 115:15 que dice: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O el Salmo 134:3: desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. O el Salmo 146:5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra. Ustedes podrían preguntarse: ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué se le incluye ahí? Voy a decirles por qué. El poder de esta afirmación reside en la idea de que, dado que Dios es el creador de todo y todas las cosas son obra de sus manos, tiene poder para ayudarnos. Cuando venimos a Él, que es el creador que hizo todo lo que ha sido hecho, y le decimos: Dios, ayúdame, no solo estamos acudiendo a un Dios que ofrece su ayuda, acudimos a un Dios que es capaz de brindarla. ¿Cuántos saben que Dios no es solo el creador de todas las cosas? Es también el sustentador de todo. Pablo, escribiendo a los Colosenses, nos recuerda que Dios es quien creó todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Al final del versículo dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Más adelante dice: todas las cosas en Él subsisten. Versículo 17. Si Dios retirara del universo su mano, aunque fuera por un solo instante, todo desaparecería y se convertiría en nada. Dios es quien sigue sustentándonos y sosteniéndonos. Él fue quien creó y es quien sustenta.
Así que cuando usted se dirige en su viaje a un lugar que no sabe bien dónde queda y dice: Señor, necesito tu ayuda, recuerde esto: aquel a quien usted está orando es el que hizo los cielos y la tierra, es el Dios creador. Amigo, no sé cuál sea el problema que usted está enfrentando, pero cuando usted se ve frente a una hoja de vida como la que tiene Dios, Él puede ayudarle, puede ayudarle. ¡Qué gran estímulo! Esa es realmente la clave para todo el Salmo. El Dios que hizo los cielos y la tierra es quien ha prometido ser su ayudador. En los versículos 3 al 8 vemos las promesas que ha hecho el Dios Todopoderoso para ayudarnos en el camino. Así que, en segundo lugar, veamos las promesas de Dios para nuestro camino. Salmo 121:3. Es interesante que en el versículo 3 cambie la persona de la que habla. Pasamos de la declaración en primera persona a tercera persona. Ustedes, a quienes les gusta la gramática, pueden estudiar los pronombres personales en este salmo. Algunos han pensado que quien habla en el versículo 3 es una persona totalmente nueva. En otras palabras, que los versículos 1 y 2 es uno, el salmista, quien hace las preguntas, mientras que en los versículos 3 al 8 es otra persona, tal vez un sacerdote, quien entra en escena y da las respuestas. Sin embargo, no me parece que esto sea así. Pienso que se trata de un diálogo interno en el corazón del salmista que le hace preguntas a Dios y luego enmarca las respuestas y las escribe para nuestro beneficio. Hay 3 cosas que brotan en estos 8 versículos en cuanto al Dios que le ayudará conforme confía en Él. Cuando usted clama a Dios, esto es lo que tiene que recordar. En primer lugar, que el Señor le conoce. Versículo 3. Dios le conoce. ¿Cuántos se alegran de que Dios sepa quiénes son? ¿No es esto increíble? El Dios que hizo los cielos y la tierra sabe quién es usted, lo conoce a usted, sabe su nombre. Me ha resultado muy divertido en estos últimos tiempos mirarme en el espejo todos los días y recordar que Dios sabe cuántos pelos me quedan o me salen en la cabeza. Últimamente he tratado de contarlos simplemente para ver cómo me está yendo. Dios y yo nos preocupamos de eso, vigilando para ver cómo van brotando de nuevo. Si Dios sabe el número de sus cabellos, ¿piensa que no sabe cuál es el problema que está usted atravesando? ¿Piensa que no sabe lo que está sucediendo en su vida? ¿Piensa que no sabe lo que usted está experimentando? Cuando usted dice: Dios, necesito tu ayuda, Dios lo sabe, lo conoce. Noten que el pasaje bíblico dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este Señor, creador de los cielos y la tierra, según lo dice el salmista aquí, no se queda dormido. Lo repite 3 veces. Recuerdo haber leído una historia de un pastor de hace muchos años que contaba una experiencia de la providencia del Señor en su vida. Dijo que una noche trabajó hasta la madrugada tratando de terminar lo que tenía que hacer y estaba muy cansado. Los proyectos eran abrumadores. En un momento de intensa presión, sus ojos se posaron sobre el Salmo 121 y la promesa del Señor de guardar vigilia sobre él las 24 horas del día. Dijo que eso le hizo recordar que sus esfuerzos de trabajar para Dios, en lugar de permitir que Dios obre por medio de él, eran toda una derrota y en extremo agotadores. Así que en su voz interior oyó al Señor decirle: oye, no hay necesidad de que los dos nos quedemos despiertos toda la noche. Yo voy a quedarme despierto sea como sea, así que vete a la cama y que duermas bien. Pensé que esa era una gran verdad. ¿No es así? ¿Cuántos de ustedes, sin conocer el resultado final, han recorrido de aquí para allá, marcando el paso toda la noche por alguno de sus hijos, por alguna enfermedad o por algún problema en su vida? Luego, de súbito leen en la Biblia que el Dios en quien han confiado, aquel a quien ustedes le pidieron ayuda, nunca duerme, nunca se queda dormido, nunca toma vacaciones, nunca se va de viaje fuera de la ciudad. Dios siempre está ahí cuando usted clama a Él. Al viajar por todos los Estados Unidos, me sorprende enterarme de que en algunas estaciones de radio transmiten el programa Momento Decisivo a las 3 de la madrugada o a las 4 de la madrugada. Siempre pensé, pues bien, si eso es lo que hay disponible, lo pondremos a esa hora. Tal vez algún camionero lo oirá mientras recorre las carreteras. Pero por todas partes a donde voy, hallo tanta gente que está despierta toda la noche.
He conocido algunas personas que por alguna razón u otra, tal vez algún dolor de artritis, no pueden dormir y encienden la radio. Tengo en mi biblioteca un libro escrito por un buen amigo mío y se titula «Dios trabaja en el turno de la noche». ¿No les parece un gran pensamiento? Siempre está ahí, sin que importe en qué momento usted lo necesite, en la hora más sola y más oscura de la noche, Dios está presente porque nunca duerme, nunca se adormece. ¿Recuerdan al bueno de Elías en el Antiguo Testamento cuando tuvo la batalla con los profetas de Baal en el Monte Carmelo? Se trataba de hallar quién era el Dios real. Me encanta la historia. Elías desafió a los profetas de Baal y les dijo: «Vamos a poner un sacrificio sobre el altar y a clamar que Dios descienda y lo consuma con fuego». Dejó que ellos lo hicieran primero. De la mañana hasta el mediodía los profetas de Baal clamaron a su Dios que descendiera y consumiera el sacrificio, y nada sucedió. Uno casi puede oír el pánico en sus voces mientras claman a más no poder: «Oh Dios, ven y consume esto». Como al mediodía, cuando el tiempo de ellos se acababa, Elías hizo algo que ningún predicador debe hacer jamás porque, como ya he dicho, el sarcasmo no tiene lugar en nuestra vida. Pero Elías no pudo resistir hacerlo porque ya sabía lo que estaba sucediendo, así que decidió mofarse un poco. Leo esto y sonrío. No estoy diciéndoles que sea un buen modelo para seguir en su propia vida, pero esto es lo que Elías hizo. Dice en Primera de Reyes 18:27: «Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: Gritad en voz alta porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle». Me encanta. Elías fue un hombre creativo, pero para poder hacer esto hay que estar totalmente seguro porque a él le tocaba hacer lo mismo inmediatamente después. ¿No es así? Él iba a clamar a Dios, pero ¿no es interesante la maravillosa verdad de que Dios nunca se queda dormido? Siempre está ahí. Cuando se le preguntó a Alejandro Magno cómo podría dormir tan profundamente rodeado de tanto peligro personal, replicó en una ocasión que Parmineo, su guarda fiel, vigilaba de modo que él pudiera dormir. Amigo mío, si un general humano puede dormir mientras un guardia humano vigila por la noche, ¿cuánto más nosotros podemos dormir sabiendo que nuestro Dios eterno está vigilado y que nunca duerme y que nunca se queda adormilado? Nos conoce. Luego la Biblia nos dice en los versículos 5 y 6 que este Dios en quien hemos puesto nuestra confianza para que nos ayude, nos protege. En segundo lugar, el Señor lo protegerá. Los versículos 5 y 6 lo dicen de esta manera: «Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche». Esta es otra promesa. Pasa de la metáfora del guardián a la metáfora del pastor que apacienta sus ovejas, las cuida y las guarda. Dice que es la sombra del peregrino a su mano derecha. La palabra sombra aquí es muy importante por cuanto el mayor peligro para el viajero durante el día era el calor. Al viajar por el árido desierto y hacia la ciudad, los viajeros podían caer víctimas de la insolación si no tenían cuidado. Si alguna vez usted ha estado en Israel, como yo lo he hecho, tal vez haya viajado por la larga carretera amasada. Y entonces, sabe lo caliente que puede ser, lo seco, caliente y terrible que puede ser el calor. Mira a su alrededor, ve dentro de sí mismo y finalmente dirige su vista hacia arriba. Número 3. Podemos ver hacia arriba en busca de ayuda. En el versículo 2 encontramos una afirmación muy fuerte en este salmo y dice: «Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». Finalmente llega el punto clave. El secreto para comprender estos 8 versículos dice: «Miré alrededor a las montañas y no hallé ayuda. He visto dentro de mí mismo y no sé a dónde ir, pero finalmente vi hacia arriba y me di cuenta de que mi ayuda, toda mi ayuda viene de Dios». ¡Qué lección para aprender al avanzar en nuestro viaje como peregrinos en esta tierra! Mi socorro viene de Jehová. Aquí se describe al Señor como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Esto no es accidente. Hay gran estímulo para nosotros cuando comprendemos su significado. Vez tras vez en el Antiguo Testamento aparece una frase breve ligada a las bendiciones que el pueblo judío pasaba de una generación a otra, como el Salmo 115:15 que dice: «Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». O el Salmo 134:3: «Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra».
O el Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra. Ustedes podrían preguntarse, ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué se le incluye ahí? Voy a decirles por qué. El poder de esta afirmación reside en la idea de que, dado que Dios es el creador de todo y todas las cosas son obra de sus manos, tiene poder para ayudarnos. Cuando venimos a Él, que es el creador que hizo todo lo que ha sido hecho, y le decimos, Dios, ayúdame, no solo estamos acudiendo a un Dios que ofrece su ayuda, acudimos a un Dios que es capaz de brindarla. ¿Cuántos saben que Dios no es solo el creador de todas las cosas? Es también el sustentador de todo. Pablo, escribiendo a los Colosenses, nos recuerda que Dios es quien creó todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Al final del versículo dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Más adelante dice, todas las cosas en Él subsisten. Versículo 17. Si Dios retirara del universo su mano, aunque fuera por un solo instante, todo desaparecería y se convertiría en nada. Dios es quien sigue sustentándonos y sosteniéndonos. Él fue quien creó y es quien sustenta. Así que cuando usted se dirige en su viaje a un lugar que no sabe bien dónde queda y dice, Señor, necesito tu ayuda, recuerde esto. Aquel a quien usted está orando es el que hizo los cielos y la tierra, es el Dios creador. Amigo, no sé cuál sea el problema que usted está enfrentando, pero cuando usted se ve frente a una hoja de vida como la que tiene Dios, Él puede ayudarle, puede ayudarle. ¡Qué gran estímulo! Esa es realmente la clave para todo el Salmo. El Dios que hizo los cielos y la tierra es quien ha prometido ser su ayudador. En los versículos 3 al 8 vemos las promesas que ha hecho el Dios Todopoderoso para ayudarnos en el camino. Así que, en segundo lugar, veamos las promesas de Dios para nuestro camino. Salmo 121:3. Es interesante que en el versículo 3 cambie la persona de la que habla. Pasamos de la declaración en primera persona a tercera persona. Ustedes, a quienes les gusta la gramática, pueden estudiar los pronombres personales en este salmo. Algunos han pensado que quien habla en el versículo 3 es una persona totalmente nueva. En otras palabras, que los versículos 1 y 2 es uno, el salmista, quien hace las preguntas, mientras que en los versículos 3 al 8 es otra persona, tal vez un sacerdote, quien entra en escena y da las respuestas. Sin embargo, no me parece que esto sea así. Pienso que se trata de un diálogo interno en el corazón del salmista que le hace preguntas a Dios y luego enmarca las respuestas y las escribe para nuestro beneficio. Hay 3 cosas que brotan en estos 8 versículos en cuanto al Dios que le ayudará conforme confía en Él. Cuando usted clama a Dios, esto es lo que tiene que recordar. En primer lugar, que el Señor le conoce. Versículo 3. Dios le conoce. ¿Cuántos se alegran de que Dios sepa quiénes son? ¿No es esto increíble? El Dios que hizo los cielos y la tierra sabe quién es usted, lo conoce a usted, sabe su nombre. Me ha resultado muy divertido en estos últimos tiempos mirarme en el espejo todos los días y recordar que Dios sabe cuántos pelos me quedan o me salen en la cabeza. Últimamente he tratado de contarlos simplemente para ver cómo me está yendo. Dios y yo nos preocupamos de eso, vigilando para ver cómo van brotando de nuevo. Si Dios sabe el número de sus cabellos, ¿piensa que no sabe cuál es el problema que está usted atravesando? ¿Piensa que no sabe lo que está sucediendo en su vida? ¿Piensa que no sabe lo que usted está experimentando? Cuando usted dice, Dios, necesito tu ayuda, Dios lo sabe, lo conoce. Noten que el pasaje bíblico dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este Señor, creador de los cielos y la tierra, según lo dice el salmista aquí, no se queda dormido. Lo repite 3 veces. Recuerdo haber leído una historia de un pastor de hace muchos años que contaba una experiencia de la providencia del Señor en su vida. Dijo que una noche trabajó hasta la madrugada tratando de terminar lo que tenía que hacer y estaba muy cansado. Los proyectos eran abrumadores. En un momento de intensa presión, sus ojos se posaron sobre el Salmo 121 y la promesa del Señor de guardar vigilia sobre él las 24 horas del día. Dijo
que eso le hizo recordar que sus esfuerzos de trabajar para Dios, en lugar de permitir que Dios obre por medio de él, eran toda una derrota y en extremo agotadores. Así que en su voz interior oyó al Señor decirle: «Oye, no hay necesidad de que los dos nos quedemos despiertos toda la noche. Yo voy a quedarme despierto sea como sea. Así que vete a la cama y que duermas bien». Pensé que esa era una gran verdad. ¿No es así? ¿Cuántos de ustedes, sin conocer el resultado final, han recorrido de aquí para allá, marcando el paso toda la noche por alguno de sus hijos, por alguna enfermedad o por algún problema en su vida? Luego, de súbito leen en la Biblia que el Dios en quien han confiado, aquel a quien ustedes le pidieron ayuda, nunca duerme, nunca se queda dormido, nunca toma vacaciones, nunca se va de viaje fuera de la ciudad. Dios siempre está ahí cuando usted clama a Él. Al viajar por todos los Estados Unidos, me sorprende enterarme de que en algunas estaciones de radio transmiten el programa Momento Decisivo a las 3 de la madrugada o a las 4 de la madrugada. Siempre pensé, pues bien, si eso es lo que hay disponible, lo pondremos a esa hora. Tal vez algún camionero lo oirá mientras recorre las carreteras. Pero por todas partes a donde voy, hallo tanta gente que está despierta toda la noche. He conocido a algunas personas que por alguna razón u otra, tal vez algún dolor de artritis, no pueden dormir y encienden la radio. Tengo en mi biblioteca un libro escrito por un buen amigo mío y se titula «Dios trabaja en el turno de la noche». ¿No les parece un gran pensamiento? Siempre está ahí, sin que importe en qué momento usted lo necesite, en la hora más sola y más oscura de la noche, Dios está presente porque nunca duerme, nunca se adormece. ¿Recuerdan al bueno de Elías en el Antiguo Testamento cuando tuvo la batalla con los profetas de Baal en el Monte Carmelo? Se trataba de hallar quién era el Dios real. Me encanta la historia. Elías desafió a los profetas de Baal y les dijo: «Vamos a poner un sacrificio sobre el altar y a clamar que Dios descienda y lo consuma con fuego». Dejó que ellos lo hicieran primero. De la mañana hasta el mediodía los profetas de Baal clamaron a su Dios que descendiera y consumiera el sacrificio, y nada sucedió. Uno casi puede oír el pánico en sus voces mientras claman a más no poder: «Oh Dios, ven y consume esto». Como al mediodía, cuando el tiempo de ellos se acababa, Elías hizo algo que ningún predicador debe hacer jamás porque, como ya he dicho, el sarcasmo no tiene lugar en nuestra vida. Pero Elías no pudo resistir a hacerlo porque ya sabía lo que estaba sucediendo, así que decidió mofarse un poco. Leo esto y sonrío. No estoy diciéndoles que sea un buen modelo para seguir en su propia vida, pero esto es lo que Elías hizo. Dice en Primera de Reyes 18:27: «Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: Gritad en voz alta porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle». Me encanta. Elías fue un hombre creativo, pero para poder hacer esto hay que estar totalmente seguro porque a él le tocaba hacer lo mismo inmediatamente después. ¿No es así? Él iba a clamar a Dios, pero ¿no es interesante la maravillosa verdad de que Dios nunca se queda dormido? Siempre está ahí. Cuando se le preguntó a Alejandro Magno cómo podría dormir tan profundamente rodeado de tanto peligro personal, replicó en una ocasión que Parmineo, su guardia fiel, vigilaba de modo que él pudiera dormir. Amigo mío, si un general humano puede dormir mientras un guardia humano vigila por la noche, ¿cuánto más nosotros podemos dormir sabiendo que nuestro Dios eterno está vigilado y que nunca duerme y que nunca se queda adormilado? Nos conoce. Luego la Biblia nos dice en los versículos 5 y 6 que este Dios en quien hemos puesto nuestra confianza para que nos ayude, nos protege. En segundo lugar, el Señor lo protegerá. Los versículos 5 y 6 lo dicen de esta manera: «Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche». Esta es otra promesa. Pasa de la metáfora del guardián a la metáfora del pastor que apacienta sus ovejas, las cuida y las guarda. Dice que es la sombra del peregrino a su mano derecha. La palabra sombra aquí es muy importante por cuanto el mayor peligro para el viajero durante el día era el calor. Al viajar por el árido desierto y hacia la ciudad, los viajeros podían caer víctimas de la insolación si no tenían cuidado. Si alguna vez usted ha estado en Israel, como yo lo he hecho, tal vez haya viajado por la larga carretera amasada, y entonces
Sabe lo caliente que puede ser, lo seco, caliente y terrible que puede ser el calor. Así que la promesa del Señor es ser su sombra, su mano derecha. Esta expresión, mano derecha, es un pensamiento maravilloso de lugar prominente en el corazón de Dios. El Salmo 98:1 dice: «Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo». Vez tras vez en la Biblia se menciona la diestra del Señor como la mano derecha de poder. Él le ha dado a usted sombra a su mano derecha. Él le protege. Luego el salmista delinea esa protección en las dos partes del día. Primero habla como Él nos protege durante el día. El sol no te fatigará de día, dice el salmista. La palabra que se traduce fatigar aquí lleva la idea de golpear, azotar e incluso matar. Y eso es realmente la apreciación total de la sombra que el Señor provee. El sol no lo vencerá durante el día. Luego, lo que realmente me sorprendió y que no pude figurarme bien es que Él lo protegerá por la noche. El versículo 6 sigue diciendo: «Ni la luna ni de noche». Nunca lo había pensado antes. Esto es estar lunático, pero, ¿saben? Al escarbar en esto, hallé que en el tiempo en que se compuso este salmo, muchas personas tenían supersticiones en cuanto a la luna. De hecho, en Mateo 17:15 hay una historia de un hombre que vino a Jesús y le suplicó que sanara a su hijo, y describió al muchacho en estos términos. Dijo: «Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua». La gente en esos días pensaba que había peligros por la noche debido a la luna. Ahora, por supuesto, ningún estudioso serio daría pie a tal superstición. Todos sabemos que la luna no nos afecta de esa manera. Eso es tontería. Jamás permitiríamos que tal superstición cundiera en nuestra cultura, ¿verdad? Jamás dejaríamos que sucediera tal cosa. Pero la verdad es que tal superstición es parte integral de nuestro vocabulario. Cuando vemos a alguien actuando de manera extraña, lo llamamos lunático. Hablamos de lunáticos como si la luna ejerciera algún efecto de esos en las personas. Como ven, no somos tan sofisticados como pensamos que somos. Lo que el Señor está diciendo en esencia es esto: Él es suficiente para darle seguridad durante el día y en la superstición de la noche irá justo a su lado. ¿Cuántas personas que ustedes conocen tienen miedo de la noche? Muchas veces, conforme las personas envejecen, empiezan a temer a la noche o al peligro. Algunos sufren de insomnio y no pueden dormir, y así la noche se vuelve un tiempo muy difícil de soportar. Pero aquí tenemos al salmista diciendo: voy a decirte algo. El Señor te protegerá de día, te protegerá de noche. Él es tu protector, es tu ayudador. ¡Qué maravilloso estímulo! Finalmente, en los versículos 7 y 8 el salmista dice que el Señor lo guardará. La palabra se halla precisamente en el versículo. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¡Qué promesa más maravillosa! En primer lugar, Él nos preserva del mal. Noten primero que Él nos preserva de todo mal. El Señor nos promete aquí que nos preservará de todo mal o daño. En otras palabras, debemos tener la confianza de que ningún mal o desastre está fuera del control y cuidado de Dios. Todo pasa por el filtro de sus manos. Dios no ha perdido el control cuando las cosas difíciles suceden en su vida. En segundo lugar, Él guarda su existencia. Dice: Él guardará tu alma. El salmista anuncia que el Señor guardará su alma de todo mal. La palabra alma quiere decir vida. En otras palabras, Dios va a guardar su vida. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios guarda nuestra vida para siempre? Guarda nuestra alma por toda la eternidad. Estamos vivos hoy y viviremos para siempre porque Dios es el guardador de nuestra alma. En tercer lugar, nos guarda día tras día. Luego dice que nos guarda no solo del mal y que guarda nuestra existencia, sino que nos guarda todos los días. Me encanta esta frase. Jehová guardará tu salida y tu entrada. A veces al mirar mi horario cuando me levanto por la mañana, pienso que todo lo que hago es entrar y salir. Salgo para hacer esto y entro para hacer lo de más allá. Salir para esto y entrar para esto otro. A veces la rutina y el desafío. Entonces, recuerdo que Dios ha prometido incluso guardarnos cuando entramos y cuando salimos. Este es un maravilloso modismo del Antiguo Testamento que habla de las rutinas regulares de la vida.
En tanto que es maravilloso recordatorio de la vigilancia de Dios sobre nosotros, llega incluso a las cosas del teje y maneje de las cosas de todos los días. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios se preocupa por todo lo que ocurre en su vida? Tal vez usted tiene hijos pequeños en casa. Usted mira el día y piensa, vaya, es como ayer, y ayer como anteayer. Todo lo que hago es levantarme por la mañana y cuidar a los hijos, lavar ropa, limpiar la suciedad que hacen, tratar de alistarlos para que se vayan a la escuela, tratar de hacer este mandato y el otro para ellos, luego regresar a casa y caer en la cama totalmente cansado. Luego me levanto a la mañana siguiente y hay que volver a empezar todo de nuevo. Usted está entrando y saliendo. Se pregunta, ¿está Dios en todo esto? ¿Se preocupa Dios por mis cosas de rutina? Le aseguro que se preocupa. Lo cuida y lo guarda en sus salidas y entradas. La Biblia está llena de esta verdad vez tras vez. William Barclay, en su comentario sobre el libro de Lucas, tiene un breve poema en cuanto a las rutinas de la vida. Obviamente fue compuesto por una mujer que trabajaba en casa. La oración dice lo siguiente: Señor de todas las ollas, sartenes y cosas, puesto que no tengo tiempo para ser una santa haciendo cosas encantadoras, o contemplándote hasta altas horas, o soñando al amanecer, o irrumpiendo por las puertas del cielo, hazme una santa mientras preparo las comidas y lavo los platos. Dios hace santos y santas así porque Dios vela por las rutinas de la vida, nuestras entradas y nuestras salidas. Luego el salmista añade este pensamiento final. Cuarto, Él nos guarda eternamente. Él nos guarda del mal, guarda nuestra existencia, nos guarda en las experiencias de todos los días y nos guarda para siempre. La última frase dice, desde ahora y para siempre. Se nos asegura que el cuidado de Dios se extiende no solo a todo lugar y en todos los escenarios de la vida, sino a todo el tiempo, tanto ahora como para siempre. Nos guarda. Se preocupa por nosotros en todas las rutinas difíciles. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces tenemos que tomar desvíos en la vida? A veces parece que estamos atascados en un callejón sin salida y que estamos andando en círculos sin ir a ninguna parte. A veces, debido a nuestra propia obstinación y terquedad, nos salimos con la nuestra y alguien viene y nos dice, Dios ya no te está cuidando. Claro que lo está. Está cuidándolo incluso cuando usted se porta como un necio, esperando que usted vuelva, que lea las direcciones de nuevo y que empiece otra vez. ¿Cuántos de ustedes saben lo difícil que nos es leer las direcciones? Mi esposa vino a casa un día con una caja. Traía una silla playera para la piscina. La depositó en el suelo. Había que armar la famosa silla. Le dije, ¿por qué compraste esto si no está armado? Miré las instrucciones. No tenía el menor sentido. Parte del acertijo era que algunas partes estaban todavía en la caja que estaba en la cochera y que íbamos a tirar a la basura. Finalmente, tuve que volver a meter la caja. Finalmente logré armar la silla y me sobran 4 o 5 piezas. Leí las instrucciones, pero a la vez estaba tratando de ver el partido de básquetbol en la televisión. Tengo que confesarlo. Es frustrante. ¿Cuánta frustración debemos causarle a Dios cuando no leemos las direcciones, las instrucciones, y lo hacemos a nuestra manera? Algunos dicen, Dios no se preocupa por ti, simplemente va a dejarte. No. Dios está observando todo el proceso. Dios le guardará y le traerá de regreso. Nunca lo dejará. Cuando un judío consagrado practica su judaísmo en su hogar, en la puerta de entrada y a veces en algunas puertas interiores de su casa, tiene un pequeño estuche llamado mezuzá. Es un estuche pequeño, de metal, que está en el poste derecho de la puerta. Contiene las palabras de Deuteronomio 6 y Deuteronomio 11, en donde se nos dice que debemos educar a nuestros hijos en las palabras de Dios, que debemos enseñarles a salir y a entrar. Cada vez que el judío pasa por esa puerta, toca la mezuzá con su mano derecha y repite algunas de las palabras que están escritas ahí. Siempre terminan con el Salmo 121:8. El Señor te guarde ahora y para siempre. Dios es el guardador. Cuando nuestros hijos viajan a otro lugar para estudiar o para visitar a algún amigo, sabemos que el Señor es su guardador. No es sorpresa que a este salmo se le llame el Salmo del Viajero. Muchos leen este salmo vez tras vez mientras están de viaje. El Señor es tu guardador. Eugenio Peterson nos ha dado en inglés las paráfrasis de la Biblia llamada El Mensaje.
Es todo un escritor. Ha hecho también muchos libros. Uno de ellos se titula Larga obediencia en la misma dirección. Es una especie de exposición de estos salmos graduales. Entre otras cosas, dice algunas grandes verdades básicas. Nos recuerda que este salmo no nos está diciendo que nunca nos tropezaremos ni nos reventaremos los dedos de los pies, sino que ninguna lesión, ninguna enfermedad, ningún accidente, ninguna aflicción tendrá poder maligno sobre nosotros, o sea, que no podrá separarnos del propósito de Dios para nosotros. Nada podrá hacerlo. Según este escritor, el discípulo de Cristo no debe esperar nada más en esta vida, dice. La vida cristiana no es un escape tranquilo a un jardín en donde podemos andar y hablar ininterrumpidamente con nuestro Señor, ni un viaje de fantasía a una ciudad celestial en donde podemos comparar galardones y medallas de oro con otros que han logrado llegar al círculo de triunfadores. La vida cristiana va a Dios. Al ir a Dios, los creyentes recorren el mismo terreno que toda otra persona, respiran el mismo aire, beben de la misma agua, compran en los mismos almacenes, leen los mismos periódicos, son ciudadanos bajo el mismo gobierno, pagan los mismos precios por abarrotes y gasolina, temen los mismos peligros, están sujetos a las mismas presiones, sufren las mismas aflicciones y son enterrados en el mismo suelo. La diferencia es que en cada paso que damos, en cada respiración, sabemos que Dios nos guarda. Sabemos que Dios nos acompaña, sabemos que Dios nos gobierna y por consiguiente, por más dudas que tengamos o accidentes que suframos, el Señor nos guardará del mal y guardará nuestra vida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, mi ayuda, todo mi auxilio viene de Dios. Eso es lo que Pablo dice en Romanos, en esas palabras que conocemos tan bien. Romanos 8:38, leámoslas en voz alta. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué gran bendición hallamos que el libro de Judas concluya con estas palabras. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Señor, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, toda mi ayuda, viene del Señor. Amén.